sabido que también se da mucho la ayuda de parte de el psiquiatra, justamente por lo que ahorita vamos a ver más adelante. Y entonces no sabemos, ¿no?, cómo trabajar. Sobre todo entender la importancia de intervenir de forma adecuada y profesional ante esta situación. A mí como me gusta trabajar cuando doy mis ponencias, a mí me gusta obviamente que ustedes también generen como sus propias dudas, también desde su experiencia, porque también ocurre que durante mi exposición varias de las personas dicen, oye, mira, pues yo tengo una duda, o me pasó algo similar, o te comparto un caso, o mira qué puedo hacer aquí, o no entiendo esto, o genero pues a lo mejor un contraste con esta información. Háganmelo saber, pueden hacer uso de la manita para darles entrada a que prendan su micrófono, o también por mensaje. No importa, aquí yo siempre he dicho, no hay respuestas buenas y malas, preguntas buenas y malas, no hay. Aquí siempre va a existir el respeto y obviamente este espacio para que generemos esa información y para que obviamente pues nos llevemos algo a nuestras casas y sobre todo que podamos implementarlo y añadirlo pues a nuestra carrera. Vamos a iniciar con este tema, dado las pautas. Cuando nosotros hablamos del trastorno de estrés postraumático, muchas veces no entendemos o no, o me he encontrado con personas que dicen, oye, yo pasé una situación muy dolorosa, ¿puedo llegar a presentar trastorno de estrés postraumático? ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Bueno, dentro de esto se dan varias crisis, ¿no? Y hay que entender que estas crisis desordenan el sistema de las personas, desorganizando los esquemas y estrategias de afrontamiento que se presentan en ese momento, ¿no? Hay tensión emocional, hay ansiedad, hay ideas de desesperanza y obviamente pues ese sentimiento de indefensión, conjuntamente también con algunos padecimientos o algunos síntomas físicos, ¿no? Que a veces no entendemos y generamos como esta confusión, ¿no? Puedo que tenga yo ciertos sintomatologías físicos y entonces no logro contrastarlo con un origen psicológico, ¿no? Que también, pues esto suele suceder, ¿no? Entonces es muy importante por eso también pues abordarlo. Cuando nosotros hablamos, a mí me gusta mucho generar esta definición y señalar puntos importantes dentro de esta, ¿no? Porque nosotros cuando investigamos por nuestra cuenta, cuando hacemos esa investigación, nos salen diferentes conceptos, pero también decimos, híjole, pues me queda igual, ¿no? ¿Qué es o a qué se refiere? ¿Cómo lo puedo identificar? Para empezar, este trastorno es una afección que perjudica nuestra salud mental, justamente por lo que estamos platicando, que desordena completamente el sistema y los esquemas de la persona. Algunas personas, obviamente, bajo situaciones extremas, como conflictos bélicos, asaltos, situaciones de vulnerabilidad de los derechos fundamentales, ¿no? Para generar este equilibrio o este sentimiento de bienestar, privación de la libertad en condiciones extremas, privación de las necesidades básicas, acoso sexual o amenazas de muerte. Este trastorno constituye síntomas incluso si la persona no es afectada directamente, sino que haya presenciado una situación de las antes descritas, por ejemplo, también la muerte de otra persona, ¿no? Que enfrente de ella le hayan disparado a alguien y obviamente haya culminado en homicidio. Obviamente altamente traumáticas y que generan esos síntomas como si hubiera vivido en consecuencia la situación, ¿no? O en esa progresividad. Cuando nosotros hablamos de ese concepto, hablamos de lo que lo describe, lo que lo define. Sin embargo, también hay que entender que hay este conjunto de síntomas que describe su concepto, está encuadrado en el DSM-5, ¿no? El instrumento que nosotros tenemos para poder generar ese diagnóstico frente a los consultantes. Es importante que nuestros medios, nuestros instrumentos para poder diagnosticar el trastorno de estrés postraumático o cualquier otro trastorno, sí debemos de tomar en cuenta el DSM-5 o en su caso algunas otras herramientas o instrumentos que están saliendo, ojo, desde esta orientación médica psiquiátrica. No del internet, no de a ver qué síntomas tengo, porque incluso hay test, que para mí ese también es un tema muy importante, ¿no? De hablar de todos los test que nos encontramos en el internet,
que las personas sin contexto, sin ese conocimiento, pues se autoevalúan y entonces se etiquetan, ¿no? Y a veces hasta se automedican. Entonces, según el DSM-5, el trastorno de estrés postraumático de todos estos síntomas que vamos a abordar este día de hoy, dice que debe de tener una duración a un mes superior de ese evento, porque obviamente consecuente de todo lo que pasa después de ese evento es esperado, ¿no? Tristeza, etcétera, ¿no? Entonces debemos generar ese análisis a partir de ese avanzado mes. Dice o manifiesta el DSM-5 que se da justamente frente a una exposición a la muerte, una lesión grave, violencia sexual, ya sea real o solamente amenaza, bajo los siguientes criterios. 1. Experiencia directa del suceso traumático. Presencia directa del suceso a otras personas. 3. Conocimiento del suceso traumático que ha ocurrido a un familiar, a un amigo íntimo, en los casos de amenaza o realidad de muerte, en algún familiar, amigo, persona cercana de forma violenta o accidental. 4. La exposición repetida o extrema de detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, socorristas, las personas que recogen restos humanos, las personas que están constantemente frente a situaciones de violencia, ¿no? Que generan como este contacto indirecto, pero que está involucrado dentro de este proceso. Eso es lo que establece. Dice que se va a presenciar uno de los más síntomas de intrusión dentro de este suceso traumático, que comienza uno con recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos de este hecho, sueños angustiosos recurrentes en el contenido y o afecto del sueño que está relacionado con este suceso traumático, reacciones disociativas de esta escena, ¿no? Como en retrospectiva. En cronología, como que nuestro cerebro proyecta lo que ocurrió, lo describe. Obviamente en esto, pues el sujeto actúa como si se repitiera, ¿no? Inclusive nuestro estado de alerta vuelve a activarse, como si lo hubiéramos vivido de nuevo. Lo mismo que experimentamos en nuestro cuerpo vuelve a ocurrir. Estas reacciones se pueden presentar de forma continua y la expresión es obviamente una pérdida de esta conciencia con mi entorno, ¿no? Malestar psicológico intenso, prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de sucesos traumáticos. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de este mismo suceso. Hay una evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienza tras el suceso, el evento que haya ocurrido, y mantiene estas siguientes características, que son dos. Evitar o esforzar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Y dos, hay una evitación o esfuerzo para evitar recordatorios externos de personas, lugares, conversaciones, situaciones, objetos, etcétera, que despierten recuerdos de esos pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o relacionado a este evento traumático. D. Hay alteraciones cognitivas significativas y alteraciones en el estado de ánimo, obviamente derivado de este suceso. Hay una incapacidad por recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente puede ser a una amnesia disociativa o a otros factores, a una lesión cerebral. Hay que determinar esta situación, ¿no? Dos, creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o al mundo, ¿no? Estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados, etcétera. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace obviamente que el individuo se acusa a sí mismo o a los demás, ¿no? Hay un estado emocional negativo persistente, miedo, terror, culpa, vergüenza, sentimiento de desapego, extrañamiento a los demás. Hay una importante o significativa pérdida de interés actividades que solía practicar. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ¿no? Como la felicidad, la satisfacción, sentimientos amorosos, etcétera. También va a haber una alteración importante
en el estado de alerta y reactivación asociada a los sucesos traumáticos, que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por más de las características que están aquí, que es comportamiento irritable, arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, 5, problemas de concentración, 4, alteración de sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño o sueño inquieto, ¿no? Que también genera la situación de las pesadillas, ¿no? Que también es una clave importante. A manera de resumen, hay 3 áreas muy importantes que se ven alteradas dentro de este trastorno, ¿no? Que es el recuerdo intrusivo, la evitación y la sintomatología del estado de ánimo. Y de ahí obviamente se deriva el estado de alerta, la sensación de culpabilidad, y esto a veces se ve muy marcado y muy profundizado cuando es después. Y qué desafortunado es, ¿no? Cuando yo estuve justamente en la fiscalía, me di cuenta que muchas de las víctimas, y qué triste, por ejemplo, de abuso sexual, de violación, y más en niños, iban 2 meses después del abuso a denunciar. Por lo tanto, cuando le preguntaban cosas al niño, ¿no? La perito, por ejemplo, encargada en psicología, que le decía, nosotros, o yo estaba en el área de investigación con agentes ministeriales. Entonces, la perito, ¿no? Le preguntaba cosas y me acuerdo que era muy brusca, ¿no? También hay que entender el contexto que la mayoría de los ministerios públicos tienen un protocolo a seguir, hay pruebas ya estandarizadas, preparadas, etcétera, ¿no? Pero dentro de esto, la forma en la que emplean la evaluación o recabar información de un suceso traumático, como lo menciona, obviamente debe ser con esa delicadeza, ¿no? Sobre todo por el tiempo que ya había transcurrido. Ya había pasado meses y entonces cuando vuelven a preguntarle de esa situación, automáticamente genera esos mecanismos de no recordar, ¿no? Hay una laguna mental. Entonces se le olvidaban ciertos detalles al niño, ¿no? Un niño de 7 años. Entonces aquí yo también siempre digo, lo más importante, aparte de generar nosotros nuestras propias estrategias y hacer un plan de evaluación acorde, por ejemplo, al DSM-5, también hay que tomar en cuenta el desarrollo de la persona, con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adolescentes, estamos trabajando con adultos, estamos trabajando con personas de la tercera edad. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta en la etapa en la que están. Si nosotros le hablamos a un adolescente quizá de palabras o de situaciones que todavía no alcancen a comprender justamente porque están en una etapa muy significativa en búsqueda de su identidad y hay muchas cosas, probablemente no generemos esa comunicación directa, ¿no? O lineal. Sin embargo, si ajustamos nuestro lenguaje a palabras que podamos entender o que puedan entender, pues entonces vamos a generar ese nivel, ¿no? En el mismo canal de comunicación para poder ser empáticos y recabar la información. Entonces, recuerdo muy bien este ejemplo porque la perita hacía preguntas muy contundentes a la mamá y entonces la mamá era como, daba la respuesta y de repente decía, ah, no, no, bueno, ve que le dije que esto no, pero entonces primero el tío, a ver señora, ¿está mintiendo o qué está pasando aquí? Entonces yo le decía a mi jefe en ese tiempo, me parece que no es que esté mintiendo, sino pasó a ver 2 meses, la persona que cometió el abuso sexual en contra de su hijo es su pareja. Entonces genera toda una serie de procesos, porque también es este impacto de decir, bueno, no pensé, quizás si pensé, hay un sentimiento de culpabilidad, de responsabilidad, y obviamente hay cosas que omitimos o hay cosas que se genera como una distorsión justamente por este proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí debemos de generar preguntas asertivas, preguntas que generen justamente de acuerdo a nuestro objetivo, ¿no? En ese momento narrar los hechos, identificar las consecuencias de ese hecho para poder darle la intervención y la remisión psicológica al niño, ¿no? Que era en ese momento el objetivo. Entonces, probablemente, y también brindarlo, ¿no? Yo siempre he visto que cuando hay delitos de este tipo es indispensable trabajar con toda la familia. Genera un impacto significativo a esta situación. Entonces, también debemos de generar este acompañamiento para poder trabajar e intervenir en esta, pues en el proceso
que se determine, ¿verdad? Respetando obviamente las autoridades correspondientes en la mayoría de los delitos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando van a nuestra consulta y no hay una denuncia de por medio por diversas situaciones y encontramos estos rasgos importantes que según el DSM-5 pertenece al trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo podemos entender? Porque suena muy bonito. Hay palabras que entendemos, hay palabras que decimos, ah, ok, debo de entonces evaluar justamente ese recuerdo intrusivo del hecho. Dos, la evitación. Tres, la sintomatología que recurre y que impera mucho en el estado de ánimo. Ok. Y obviamente va a haber sintomatología física, porque también se genera la somatización. Entonces, cuando se genera la somatización, hay obviamente síntomas muy significativos. Por ejemplo, algunos les dan erupciones en la piel, justamente por este estrés, pérdida del apetito, hay diarrea o hay estreñimiento. Entonces, hay diferentes casos que parecieran ser aislados de un origen psicológico, pero no lo son. Entonces, debemos de evaluar todos esos casos. ¿Cuál es esta epidemiología dentro de este estrés postraumático? Para empezar, ¿qué es epidemiología? Es la rama de esta salud pública que tiene como propósito describir, explicar esta dinámica de la salud poblacional e identificar elementos que los componen y que ayudan a intervenir. ¿Cómo fue que se fue generando este concepto del trastorno de estrés postraumático? Pensar que este trastorno es una disfunción, es una idea obviamente pues destructiva, ¿no? Porque no hay que equivocarnos al decir que no todos podemos presenciar o ser o tener este trastorno, ¿no? Este es un trastorno muy conocido por esta ruptura, ¿no? Esta ruptura por el impulso de sobrevivir, porque justamente se basó en las guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando psicólogos e investigadores se empezaron a dar cuenta que había consecuencias postguerra que generaban una alteración significativa en el comportamiento de los militares, ¿no? De las personas que estuvieron involucradas en la guerra, no nada más los militares, sino demás personal. Entonces se dieron cuenta que había una gran sintomatología que generaba inclusive hasta esa revocación, ¿no? De sentimientos, de emociones y que obviamente invalidaban su conducta por completo. Entonces eso se perdía completamente y no generaba ese equilibrio esperado, ¿no? En la vida de las personas. A partir de esto se empezaron a dar diferentes estudios, por ejemplo, Abraham Cardir, cuyo libro, fíjense, en 1941 hablaba, no decía trastorno de estrés postraumático, sino lo empezó a mencionar como neurosis traumática de la guerra, referido justamente a esta sintomatología que al parecer no tenía esa explicación eh, o, orgánica y que entonces se generaba a partir de estos recuerdos, a partir de esta evitación, a partir de sentir o de generar esa desconexión con el hecho, como si no hubiera pasado, ¿no? Pero obviamente las consecuencias las viven y están. Los efectos del trauma y el estrés pueden transmitirse de una generación o a otra a cambio o mediante estos cambios químicos que afectan obviamente el ADN. Este punto me pareció muy importante porque justamente venía de un artículo que mencionaba, ¿no? Cómo es que entonces también nuestro cerebro se genera o se regenera frente a situaciones traumáticas, porque evidentemente hay un cambio significativo en la estructura y en la bioquímica de nuestro cerebro. Acuérdense que el cerebro es el rey por excelencia de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que escribimos, lo que pensamos, lo que somos. Entonces, aquí hay una gran alteración y significativa alteración dentro de nuestro cuerpo. Y entonces, en este artículo retomaba eso, ¿no? Que parte de nuestro ADN podría transmitirse, obviamente, de generación en generación con estos cambios químicos, es decir, esa predisposición a este estado de alerta, que me hace ser susceptible. Cuando yo trabajaba con mujeres víctimas de violencia, había algo que nos decía mucho mi jefa, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia siempre generan como esta culpabilidad de decir, bueno, es que yo
yo tuve, ¿no?, la culpa, porque entonces yo no vi esto, no vi el otro, no vi aquello, pero no se dan cuenta justamente que están sumidas en una coerción, que justamente la violencia hace o genera como ese sentimiento de culpabilidad y es como si le hubieran puesto una tela que no es la realidad y entonces eso también modifica el sentir, el expresar la violencia, porque la justifica, porque la normaliza, porque trata de decir, bueno, pero es que yo también tuve la culpa, bueno, pero no, entonces como que de cierta forma bloquea ese sentimiento. Entonces también hay que tener mucho en cuenta. La psicóloga Jessica Graham, ella, psicóloga clínica y profesora adjunta a la Universidad de Suffolk, estaba estudiando que aparte de que este trastorno se da frente a hechos traumáticos vivenciados, ella decía, hay algunas otras modalidades en donde este trastorno también se hace presente. Ojo que este punto está en desarrollo, quiere decir que faltan más investigaciones, más análisis para poder aprobar o no esta teoría. Ella decía que se dio cuenta que en el tema del racismo, la gente de color experimenta muchos síntomas por respuesta a esta frecuencia del racismo constante, ¿no? Afirma que imágenes que los pueden generar como esa intimidación con violencia, de brutalidad policial, puede exacerbar esos miedos y mantenerlos en estado de alerta y hacer que el estrés esté presente en sus vidas, por lo tanto, genera una descompensación y desequilibrio en su vida, ¿no? Y hay una evidente ruptura, ¿no?, con estas herramientas que podemos tener para hacerle frente a cualquier adversidad. Entonces, este punto me parece muy importante porque entonces también determina que hay situaciones, ojo, que en el DSM-5 dice que por imágenes no suele suceder mucho. O sea, si estamos viviendo o estamos viendo constantemente situaciones de violencia, situaciones traumáticas, puede que no genere un estrés postraumático, como que lo vivas. Sin embargo, dice la psicóloga que hay ciertos componentes dentro de nuestro alrededor que generan que tengamos ese trastorno de estrés postraumático. Algo que también es muy importante, que se dio un pico muy, muy elevado durante la pandemia y después de la pandemia, sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos habíamos acostumbrado a tener un estilo de vida diferente, a empezar a asimilar qué ocurrió, por qué ocurrió, cuál es lo que nos depara, ¿no?, el futuro post-COVID, sin empleo, pérdidas familiares significativas, modalidad de vida diferente, nos unimos a uno de los cambios más brutales de esta humanidad, ¿no? Entonces, justamente después de la pandemia, empezaron a ver que había un gran nivel de trastornos de estrés postraumático. Entonces, justamente este hecho lo que genera es esa pérdida del equilibrio y obviamente el deterioro de nuestra salud mental. Cuando nosotros hablamos de salud mental, no hablamos de una persona 100% feliz, todo el tiempo sin problemas, no, hablamos de este bienestar, hablamos de tener este equilibrio, este autoconocimiento de mis fortalezas, de mis debilidades, la autoestima, de una serie de trabajo y proceso interno que nos genera esas herramientas necesarias para poder salir adelante y decir, oye, necesito ayuda, no necesito ayuda, ¿no? Porque toda la vida y bajo cualquier circunstancia necesitamos un psicólogo. No hay necesidad de decir, tengo un motivo de consulta en específico, pero pues me interesa trabajar en mí. Entonces, eso también es parte de trabajar esta salud mental. Cuando nosotros hablamos de estrés, el eustrés es normal o es esperado porque también nos está enseñando justo a adaptarnos a las situaciones diferentes. Pero cuando llega este estrés, y esta respuesta obviamente es muy personal porque cada persona la va a vivenciar de forma diferente y a niveles diferentes, a veces desaparece en pocos días pasando esta situación. Sin embargo, cuando esto sobrepasa a esta situación, entonces sí debemos de tener en cuenta y debemos de empezar a señalar focos de alerta porque no es normal que estemos completamente, y ahorita lo voy a explicar más adelante, qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo detecta síntomas de estrés. ¿Qué pasa bioquímicamente en nuestro cerebro? ¿Por qué nos ponemos en estado de alerta y tenemos sintomatología física,
y entonces todo el tiempo generamos ideas catastróficas que pueden ocurrir, aunado a lo que nos ocurrió, lo que vivimos, ¿no? Obviamente, aquí justo de este evento se desprende la vulnerabilidad, factores ambientales, el nivel sociocultural, todo esto afecta, ¿no? Hay factores que agravan un poquito más esta situación de estrés. Se determina por modificaciones en el sistema de, obviamente, la regulación emocional del cerebro, que está asociada con esta sensibilidad al peligro que tenemos para podernos adaptar y obviamente promover la supervivencia. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo, influenciado porque altera los circuitos endocrino, inmunológico y neuronal. Esta frase lo saqué del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en el subtema de cortisol. Aquí habla justamente que este estrés genera, o antes se hablaba de que este estrés solamente presentaba como sintomatología psicológica. Entonces muchas personas empezaron como a generar sus propias herramientas y a decir, bueno, se trata más bien de organizar, de asimilar una situación. Pero no nada más era asimilar esta situación, sino que había una respuesta física, comúnmente en la inflamación. Esto lo menciona mucho la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella dice que justamente nuestro organismo está adaptado o que tiene un ciclo cuando nosotros tenemos una respuesta de estrés, que es el cortisol. El cortisol se segrega cuando nosotros estamos en una situación de estrés, pero este cortisol es cíclico. Durante el día tiene niveles altos y durante la noche niveles bajos, para decirle a tu cuerpo, hey, ya estás en tu casa, tranquila, ¿no? Ya vamos menos actividades por hacer, quizá vamos a ver una película, entonces no necesitas. Pero si estás en la calle en el día, es como de aguas, fíjate en la calle, y entonces, ¿no? Nos hace empezar a tener esa interpretación de las cosas externas, internas, para que nosotros podamos hacer una respuesta y obviamente adaptarnos a lo que estamos vivenciando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cortisol se segrega además, que nuestro cuerpo se intoxica, que entonces, por ejemplo, en un tema de asalto, ¿no? Cuando nos asaltan, oye, toma algo, come, ay, no, me duele la panza, fíjate hasta que ya ni me da hambre, no sé por qué. Justamente por eso, y se ha dicho en varios estudios que el segundo cerebro es el sistema digestivo, justamente porque tiene conexiones directas con el cerebro. Entonces, cuando ocurre esto del cortisol, se bloquea el estómago y dice, ¿sabes qué? Estamos en alerta, se cierra, ¿no? Entonces ni tienes hambre, ni te da hambre, o por el contrario, te da ganas de ir al baño muchas veces, ¿no? O la famosa diarrea, o el estreñimiento, o dices, me duele el estómago, me duele la cabeza, me siento muy irritada, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones generan, y obviamente en un constante estado de estrés, nos enfermamos un poco más, porque también daña al sistema inmunológico. Entonces las defensas bajan y somos obviamente más propicios a tener ciertas enfermedades. En el sistema neuronal también descompensa mucho el que estemos en un estado de estrés. Y esto es lo que pasa cuando también estaba yo trabajando con víctimas. Lo que también hacíamos era sacarlas de esta burbuja, no porque todo el tiempo, y obviamente por estar en este proceso legal, constantemente están preguntando, ¿no? De esta situación, cómo pasó, qué pasó, tu agresor, etcétera. Entonces, parte de la intervención que hacemos o que hacíamos con mujeres víctimas de violencia era generar otras actividades con ellas, empezar a leer un libro, temas diferentes, temas nuevos, empezar a hacer o a ampliar su círculo social, ¿no? Personas que ya no le preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Y tu caso? ¿Y no? Eso también, porque decía obviamente nuestra jefa, que dentro de esta situación traumática, el cerebro suele como atrofiarse, como quedarse así. Entonces también lo que genera es que nuestra corteza prefrontal, que nos ayuda mucho a la toma de decisiones, a la conciencia, a administrar y a responder, porque le llegan las respuestas justo emocionales a la corteza frontal, lo que pasa es que se detiene y entonces de repente nos cuesta asimilar muchas cosas, de repente estamos muy dispersos, de repente hay como lagunas mentales y entonces no tenemos pérdida de la memoria. ¿Qué me dijiste? No, es que no recuerdo. ¿Y dónde vives? ¿No? Cosas tan importantes que a veces se olvida.
Entonces lo que hacíamos es que generábamos otras actividades también para estimular el proceso neuronal, para que también empezaran a ver, ¿no? Y a experimentar y a hacer y reforzar sus habilidades. Entonces, por eso también se ve dañado en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel físico cuando estamos constantemente en estado de estrés? Probablemente temblor en los ojos, y digo probablemente porque no a todos nos pasa de la misma manera, va a haber personas que sí, personas que no, pero estas son las principales características. Sudoración de las manos y de los pies, sequedad en la piel, sensación de un nudo en la garganta, no la, la tosecita, y fíjense que pasó algo bien interesante cuando yo estaba entrevistando. Para empezar, es común, es esperado, no es común, es esperado que los hombres, y más cuando son víctimas de violencia, pues no lo reconozcan justamente por esta implicación cultural, ¿no? Que no tenemos el decir, oye, todas y todos sufrimos violencia. Entonces, cuando él me estaba narrando la situación de violencia que vivía con su pareja, cada vez que lo notaba, ¿no? Como cuando yo hacía una pregunta con respecto a esa progresividad de la violencia, por ejemplo, física, decía, ay, sí me permite, y tosía, y tosía, y tosía, y decía, ah, sí, no, y es que fíjese que ya compré otro carro, ¿no? Entonces desviaba esa atención, y tosía. Hasta el final, ya casi que íbamos a concluir la entrevista, empezamos a retomar todos estos elementos importantes, como haciendo justamente esta retroalimentación desde la empatía, porque también debemos de entender la situación, ¿no? Y de saberle, de hacerle entender que comprendemos la dificultad que le resulta explicar todos estos hechos de violencia. Y entonces cuando empatizas y dices, yo sí te creo, te entiendo, entonces empezó a decir, y automáticamente la tos se fue, sin necesidad de agua, porque les dábamos agua a todas las personas que llegaban ahí, era como tu botellita de agua, y sin necesidad, porque también yo se la ofrecí desde un inicio, estaba frente de la botella, nunca la tomó, y tos, y tos, y tos, y tos. Y cuando logró expresar todo lo que estábamos comentando y de las situaciones más difíciles que él vivió, se fue la tos. Se fue la tos y hasta el agua dejó. Entonces, ese tipo de síntomas que nosotros vemos en, las personas justamente a veces tienen esto, ¿no? Y aparte algo muy significativo, ¿no? De la tos, de este corte con el discurso, ¿no? Con lo que no puedo expresar. Opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia, adormecimiento de las extremidades, dolores de cabeza, tics y en las mujeres, en muchos casos, la ausencia de periodo. Por eso también cuando estamos en unos niveles de estrés y las mujeres están o sometidas a tratamientos para poder embarazarse, también les recomiendan mucho que no estén estresadas, justamente por eso. Porque imagínate, tu cuerpo lo pones a unos niveles de estrés al máximo, tu cuerpo no está pensando en reproducirse. Obviamente está diciendo vamos a sobrevivir, tenemos que sobrevivir, entonces vamos a trabajar el doble, y entonces pues no hay esta oportunidad para poder concebir. A nivel psicológico, se presenta una irritabilidad constante, una tristeza, una incapacidad para disfrutar actividades cotidianas, apatía, abulia, fallos en la concentración y o en la memoria. Cuando hablamos de irritabilidad, debemos de generar este concepto contextualizado a lo que estamos hablando. Muchas veces cuando decimos irritabilidad nos imaginamos a alguien así, todo gruñón, ¿no? Todo negativo. Pero en este caso, muchas veces esa irritabilidad surge obviamente por este hecho o suceso traumático, ¿no? A veces es muy difícil y este suceso viene acompañado de sentimientos de culpa, sentimientos de miedo. Entonces, obviamente cuando nosotros o cuando se tiene esta presencia de sentir que estamos en peligro o quizá pensamos, yo me puse en peligro o qué me va a pasar, estamos de forma irritable, ¿no? No entendemos y no podemos empatizar con lo que está en nuestro exterior, ¿no? Entonces empezamos a tener pues ciertas inconformidades, ¿no? Diferencia de opiniones un poco más excesivas justo para poner esta barrera de protección. Entonces sí debemos de identificarla muy bien. En la parte conductual, aislamiento, hay una desorganización evidente, inexpresión, obviamente en actos públicos, ¿no? Frente a la gente. Entonces eso es lo que debemos de tomar en cuenta.
hay dos puntos muy importantes. Una, el hecho de revivir un conjunto de eventos que resulta traumático es uno de los aspectos más arraigados que todos tenemos. No todos tenemos las mismas habilidades, ni las mismas competencias, ni las mismas fortalezas, ni las mismas redes de apoyo para poder afrontar ciertos hechos traumáticos. Entonces no podemos minimizar las cosas porque muchas veces no va a encuadrar a 100% uno o todos los síntomas. Va a haber presencia o persistencia de dos o más. ¿Se acuerdan que era de la A a la E? Entonces puede existir varios de los síntomas o todos los síntomas, pero eso no quiere decir que entonces o esté mintiendo o sea parte de la situación. Por eso yo les decía, hay que empezar a hacer un análisis a partir de si el hecho ocurrió hoy y si nosotros evaluamos a la persona el lunes, es esperado que todavía haya esas emociones, ¿no? Porque el evento está muy reciente. Pero si entonces lo evaluamos en agosto y entonces sigue teniendo y reexperimentando ese hecho traumático, entonces estamos hablando de una gran diferencia de periodo. Y de todo ese periodo no ha sido capaz de generar esa resiliencia con lo que ocurrió. O sea, tiene esa incapacidad por sí solo poder afrontar la situación. Entonces está afectando a otras esferas de la persona. Entonces debemos de tomar en cuenta la situación. Aquí hay dos panoramas. Cuando nosotros hablamos también de situaciones traumáticas, a veces vienen y sobre todo de manera progresiva. Podemos encontrarnos a la persona, por ejemplo, abusada sexualmente. Hay un hecho muy traumático, por ejemplo, el último, pero estamos hablando que anteriormente en su contexto vivía humillaciones, vivía abuso físico, vivía abuso, o a lo mejor violencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue escalonando esta situación hasta lograr su cometido, el último evento, o uno de los eventos más dolorosos e imposible de generar esa resiliencia, ¿no? Entonces, este tipo de condición también entra dentro del trastorno de estrés postraumático. Obvio que hay condiciones en las que se desarrolló de forma extrema, versus el otro hecho, un evento igual doloroso, catastrófico, y se presenta justamente en ese momento. Por ejemplo, tú vas en la calle y de repente eres víctima de violación. Es un hecho, pero está pasando una eventualidad. Entonces, en ese momento, aislado de a lo mejor una relación con tu contexto familiar, a lo mejor tienes o cuentas con más redes de apoyo. Entonces, entendemos esos dos panoramas de que se puede dar un hecho traumático, una que fue escalonando, otra que fue eventualidad. Yo iba hacia mi trabajo, abusaron de mí. Yo fui víctima de asalto, o yo vi cómo asaltaron a una persona y frente de mí le dispararon. Entonces, hay dos tipos de escenario, ninguno es más importante que el otro, los dos son importantes, pero hay que diferenciar, porque el plan de intervención va a ser diferente, no menos importante, va a ser diferente, porque hay una persona que fue sometida durante 7 años, y hay una persona que fue o pasó una eventualidad y cuenta con un entorno, un contexto donde es empático, donde es sano, donde no hay violencia, donde no hay situaciones que la pongan en peligro. Y del otro lado, una persona que su contexto la pone en peligro, que comúnmente está en una situación extrema o precaria, y entonces tiene o sufrió un hecho traumático. Cualquiera de las dos situaciones podemos emplearlo y verlo en este trastorno. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que encontramos? Se puede desarrollar a cualquier edad, variado entre diferentes factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no importa el género, traumas en la infancia, sentimientos adversos, poco apoyo en las dificultades, sufrir estrés por pérdidas, tener antecedentes de salud mental, no. Refiere también un desorden psiquiátrico, el cual está relacionado con estrés y ansiedad, producto de un evento traumático. Como yo les decía, comúnmente en este tipo de trastorno, y cuando ustedes hagan la investigación, parte del proceso terapéutico, también se recomienda mucho el tratamiento psiquiátrico, justo por lo que ocurre esta descompensación en nuestro cerebro. Según la neuroimagen, que obviamente se encarga de ver y de analizar estas estructuras en nuestro cerebro,
dice que están implicadas ciertas estructuras al momento de estar en un estado de alerta constante, ¿no? De estrés. ¿Qué sucede en nuestro hipocampo? Nuestro hipocampo es una estructura que nos ayuda a consolidar nuevos recuerdos. Los almacena, los archiva, y cuando nos sucede algo similar, por ejemplo, vamos en la calle y de repente olemos un perfume, ¡ay! Huele igualito que mi papá. Y cuando ese día fuimos, entonces, ¿no? Empiezas a evocar toda la historia, eso se ha encargado el hipocampo. En caso de estrés, y sobre todo de este estrés postraumático, genera y se ha visto una reducción en su tamaño, en su estructura. Es más severo, entre más severo y más profundo sea el trastorno, mayor su reducción. Por eso es que a veces, y muchas, por ejemplo, hay una serie, no sé si la vieron, no recuerdo el nombre, pero a la chica la violaron. Entonces, cuando hacen la entrevista la primera vez, pues la chica narra lo que ocurrió. Pero de repente pasan los días y entonces ella dice, ah, no, mentira, no me ató con una soga, pasó esto. Entonces los policías empiezan a cuestionarla, ¿no? Empiezan a decir, creo que no sufriste abuso, porque aparte no hay evidencias que muestren que la puerta fue forzada, que esto, que la otra parte eras una chica muy libertina, muy esto, ¿no? Como lo hemos visto desafortunadamente, los estigmas. Entonces ella empieza a decir, creo que no. O sea, empieza a tener como ese convencimiento de sí, creo que no. O creo que yo me lo provoqué. Porque aparte no sé cómo probar que lo que estoy diciendo es verdad. ¿No? Entonces cuando le pregunta a un policía, pero es que, ¿qué pasa contigo? No, pues es que no sé. O sea, tengo pesadillas de lo que me ocurrió, pero la verdad es que no recuerdo si primero me volteó, si primero me amarró. No, eso es lo que suele pasar muchas veces con las personas que tienen este trastorno. Y no es que estén mintiendo, sino hay una laguna mental. El propio cerebro de generar todos estos sentimientos muy dolorosos a veces se bloquea. Eso es lo que pasa comúnmente cuando estudiamos mucho para un examen. Y estudias y dices, no, si ya estoy súper preparada. Llegas, ves el examen y todo se te borra. Entonces, esto justamente gracias a este hipocampo. Lo que sucede en un hecho y un suceso traumático es lo mismo. Entonces, por eso existen ciertas lagunas mentales. Otra estructura que también se ve perjudicada, que parte del sistema límbico, es la amígdala. Aquí también ella se encuentra implicada porque sufre una disminución en su tamaño y hay una presencia de hiperactividad. Entonces, muchas veces también eso no beneficia en la regulación emocional. Por eso también a veces hay un desborde de emociones. Entonces, y a veces emociones que genera la persona y que dice son incontrolables. O sea, no puedo con este sentimiento o con esta emoción de miedo, ¿no? De miedo, de angustia, etcétera. Aquí también se va a ver beneficiado, se va a ver perjudicado, perdón, ciertos de nuestros neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas que ayudan a que las neuronas sinteticen y transmitan impulsos nerviosos para que se comuniquen entre ellas y ejecuten la acción de respuesta. Una vez cumplida su función, estos neurotransmisores se absorben con la finalidad de restaurar el equilibrio en nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa aquí? Que parte de los neurotransmisores es la serotonina. Cuando ocurre una situación de estrés, y obviamente estamos en este sistema, en este estado de alerta, perdón, hay una pérdida de este neurotransmisor. Por lo tanto, el control de emociones y mi estado de ánimo cambia. Se ve obviamente perjudicado. También hay afectaciones o síntomas que presentan en el trastorno como el deterioro de habilidades sociales, lo que repercute obviamente en su desarrollo de las actividades diarias, ¿no? Le genera también una difícil adaptación en el proceso de generar el análisis de lo que ocurrió, la adaptación del nuevo también, la nueva modalidad, ¿no? Porque hay un antes y un después, y hay una pérdida de muchas cosas en un suceso traumático, ¿no? ¿Qué pasa cuando este trastorno de estrés postraumático ocurre en niños? Bueno, en víctimas de delito de índole sexual, que es lo más común que ocurre, no quiere decir que no pasen otro tipo de delitos, aquí presentan algunos síntomas psicológicos muy importantes que perjudican directamente en su desarrollo. Por ejemplo, obviamente el estado de ánimo, sentimientos de culpabilidad, trastornos asociados con la ansiedad, disociación y vergüenza. También pueden generar estados depresivos.
En los adolescentes se presentan algunos trastornos, tal como la de alimentación, consumo de drogas, desarrollar conductas suicidas o hasta delictivas. Estas son características, obviamente, para amenazar esta integridad del sujeto, de la persona o de alguien cercano, ¿no? A su círculo. Aquí es muy importante determinar justamente las características y la relación de un antes y un después. Cuando nosotros hablamos, y por ejemplo en la epidemiología, de las personas que padecen, cuáles son esas características, no quiere decir que si yo pasé un hecho o un evento traumático, pero pues a lo mejor lo superé con mayor rapidez, ¿no? Generé procesos de acomodamiento y generé esa funcionalidad, ¿no? De lo que me ocurrió y entonces me adapté de nuevo a mi medio. No quiere decir que una persona sea más importante que otra o que una persona sea más hábil que otra. No hay culpabilidad de víctimas, no hay. Simple y sencillamente que hay características que nos vuelven más vulnerables a pasar ciertos eventos traumáticos, ¿no? Obviamente constitutivos de delito en la mayoría. Entonces, en esta circunstancia, sí debemos de delimitar mucho las consecuencias y trabajar sobre todo en eso a futuro y trabajar de verdad desde esta empatía, porque va a haber, y el proceso no es lineal, nunca es lineal. Siempre hay un pico porque justamente trabajas con el hecho traumático, sin embargo, durante la sesión puede haber otro hecho que también antecedió a este que ocurrió. Entonces es importante empezar a delimitar esas consecuencias y entenderlo desde esta empatía, ¿no? No de decir, oye, pero es que te pusiste en peligro desde la primera vez o omitiste ciertos eventos o no dijiste esto al principio, es esperado, porque hay situaciones que nuestro propio bloqueo y sobre todo el hipocampo genera, ¿no? Como esa disminución de recuerdos. Incluso si fueron recientes, también pueden decir, es que no me acuerdo. ¿Qué hiciste ayer? No, pues no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, parte de todo esto es justamente encontrar la intervención correcta tomando en cuenta cuáles características presenta el consultante o la consultante. Entonces es muy importante que entendamos esas consecuencias, porque desafortunadamente muchas veces llegan a proceso terapéutico pasado los meses, ¿no? O porque realmente no sintieron que no pudieron solos o solas y entonces acuden a terapia. Y una vez que acuden a terapia, ha pasado un tiempo significativo, han pasado más cosas, se han modificado diversos esquemas en su pensamiento y entonces eso o beneficia o a veces perjudica el proceso. Entonces hay que evaluar para evitar futuros riesgos. Si no se ha desarrollado alguna de estas características, no es una receta, acuérdense, cualquier trastorno que nosotros veamos y queramos diagnosticar o analizar, no es una receta. Entonces debemos de ver justamente como referencia lo que está experimentando la persona, ¿no? Y cotejarlo con el DSM-5. ¿Cómo puede ser justamente abordarlo de forma psicológica este trastorno? Ya conocemos cuáles son los síntomas y las esferas importantes dentro de este DSM-5, las consecuencias, que también hay situaciones que favorecen o que hacen que empeore. ¿Cómo lo podemos abordar? Vamos a tomar en cuenta 4 puntos muy importantes. El primero, tiene diferentes tratamientos justamente para disminuir, con ese objetivo de disminuir esa sintomatología. Todo lo que ocurre después de este evento para que de nuevo retome su vida, su integridad, su bienestar, su salud mental. 2. Este trastorno debe ser diagnosticado por un especialista, quien pueda realizar ese reconocimiento del cuadro clínico basado en las características puntuales de las que vimos. Solamente lo pueden hacer los psiquiatras o los psicólogos. No puede ser otra persona y yo entiendo la responsabilidad, por ejemplo, de los docentes, que muchas veces, y me acuerdo mucho de esto, a la persona que estaba conmigo, que también era psicóloga, le dio mucha risa, pero yo digo, es la forma de que a veces interpretamos las cosas por esta falta de desconocimiento, ¿no? De cómo podemos abordarlo dentro, por ejemplo, del aula de clases. Lo que ocurre es que había una chica
que tenía muy mal desempeño académico, faltaba constantemente, sospechaban que se autolesionaba, etcétera. Entonces ella le dice a la psicóloga, que era la titular, con la que yo estaba, y le dice, oiga, yo creo que la debería de checar, porque aparte se desmayó, hoy es la segunda vez que se desmaya. Yo creo que está muy mal esta niña porque sus papás se están divorciando y pues yo creo que le duele la moral, ¿no? Me imagino. Entonces obviamente la psicóloga se empieza a reír, le dice, ¿cómo que le duele la moral? Pues yo creo porque pues no está funcionando, ¿no? Entonces obviamente la chica ya había escuchado esa palabra. Entonces ella decía, claro, yo estoy mal porque no estoy funcionando. Entonces cuando nosotros abordamos y decimos para retomar su funcionalidad, su integridad, no quiere decir no funciona, sino que se adapte de esto que ocurrió, que está experimentando, que adapte a nuevo, a progresar, ¿no? Que acomode justamente todos estos nuevos conocimientos que adquirió durante este hecho traumático, de todo lo que aconteció alrededor de, y que obviamente trabaje de forma interna, ¿no? Con sus pensamientos, sus sentimientos y reforzar sus habilidades integrales para poder generar esa resiliencia, ¿no? Con diferentes situaciones, porque algo que a nosotros nos gustaría decir es, no lo vas a volver a sufrir o nunca va a haber otra situación dolorosa, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Pero sí lo integramos justo para generar esta integridad con la persona. Punto número 2, psiquiatras y psicólogos. Nunca otra persona, porque también no tiene estos conocimientos y no puede generar como este análisis en conjunto, ¿no? Entonces puede omitir o no puede tomar en cuenta algún otro punto importante para diagnosticar este trastorno. 3. Este diagnóstico se debe de realizar justo de un examen físico para comprobar los problemas médicos, o sea, la somatización, y obviamente hacer una evaluación psicológica, análisis de signos, de síntomas del evento o los eventos. Aquí también debemos de ser muy claros y muy precisos. Hay diferentes instrumentos para poder evaluar de forma psicológica. Hay unos estandarizados, hay unos que no están estandarizados, hay unos que están propuestos hasta inclusive por ciertas asociaciones privadas, ¿no? Que se encargan de trabajar en temas específicos, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Asociaciones públicas o privadas. También ciertos departamentos de gobierno que ya tienen predispuesto unos exámenes generales. Por ejemplo, hay uno que aplica mucho para las mujeres víctimas de violencia que se llama MINI, así se llama MINI, y es un instrumento de evaluación neuropsicológico. Entonces ahí habla obviamente de forma integral para poder evidenciar, para poder ver y rectificar cuánto daño ha sufrido psicológicamente la persona, ¿no? Hablamos de pensamientos, hablamos también de riesgo de suicidio, hablamos también de que si está en orientación, tiempo, forma, ¿no? Todas estas habilidades mentales que tenemos, ¿no? También vienen cuentas, o sea, para generar toda esta de forma global. Y también vienen exámenes físicos. Vienen preguntas relacionadas con la alimentación, con el sueño, etcétera. Entonces, eso nos ayuda mucho también para generar este panorama, este análisis y poder remitirlo a los, en este caso, al psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque también parte de este tratamiento forman parte porque recetan medicamentos, como tal los antidepresivos o medicamentos para la ansiedad, porque es muy importante neutralizar todas esas reacciones bioquímicas que suceden en nuestro cerebro para poder abordar conjuntamente con la psicoterapia. La psicoterapia provee de esas herramientas y de este lado el psiquiatra genera o receta ese medicamento para que disminuyan bioquímicamente nuestras sustancias que se segregan ante la depresión o la ansiedad. Y eso nos ayuda justamente al proceso. Los antidepresivos. ¿Qué antidepresivos comúnmente se recetan en este trastorno? La sertralina. La sertralina evita que las neuronas sean capaces de recoger la serotonina. Acuérdense que es la serotonina, un neurotransmisor, después de liberarla. Una vez que ocurre esto y que se empieza a canalizar justamente la parte de la serotonina, hay una reducción de recuerdos incontrolables, los conocidos como los flashbacks, obviamente relacionados con el hecho traumático.
hay una disminución de estos, hay una sensación de desconfianza constante en el mundo, se presenta un ánimo deprimido que acompaña obviamente al cuadro con otra sintomatología. En la parte psicológica debemos de atender para mejorar sus necesidades, que eso provee habilidades para empezar a hablar a futuro, obviamente dependiendo de las circunstancias de la persona, trabajar con la regulación emocional, entender las reacciones de estrés persistentes, es decir, esa reactividad psicofisiológica, y modificarlas. El embotamiento emocional y un plan de ajuste a la realidad, obviamente que alteró el suceso traumático. ¿Cuáles son estos instrumentos? Entrevista, una buena entrevista, datos fundamentales sobre los sucesos traumáticos. El impacto de su funcionalidad, obviamente para generar esa categoría según el DSM-5. Y digo según porque es importante tomar esas características presentes. Inclusive en el DSM-5 siempre está estipulado, ¿no? Debes de tomar en cuenta, hay más incisos, si no se presenta o si presenta una comorbilidad o si presenta una despersonalización. Hay diferentes parámetros que debemos de tomar en cuenta. También para poder implementar ciertas herramientas en nuestra intervención. Cuando hacemos intervención, no nada más quiere decir, bueno, yo sé que el trastorno de estrés postraumático tiene que ver con un hecho que obviamente fue muy doloroso, muy impactante para la vida de la persona, voy a trabajar con eso. No, porque te estás olvidando de la generalidad que ocurre dentro de este suceso, de otras esferas que se ven implicadas y se ven alteradas debido a este suceso. Entonces, por eso se hace esta entrevista general antes, después y durante, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles, esa información importante que complementa a este trastorno? Puede ser por medio de una escala de valoración. Por ejemplo, aquí les menciono tres, que es la escala de los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Igual, ese viene inventariado, si arrojas un percentil de tanto, este tipo de instrumentos nos ayudan mucho a medir justamente, objetivamente más bien, a ver cuál es este análisis que debemos de hacer, o sea, puntualizar, ok, estamos hablando de la pérdida de sentido de vida, estamos hablando de el estado de ánimo o estamos hablando de un aspecto cognitivo. Nos ayuda para diferenciar y entonces identificar cómo puedo yo abordar un plan de intervención con la persona. Entonces, por ejemplo, ahorita salió, obviamente se ve, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? O hay una pérdida de control de emociones, o hay un significado importante de ese suceso, ¿no? Y entonces hay que trabajarlo, porque también eso implica mucho. Un hecho traumático significa algo tan importante en la vida de una persona, entonces hay que ayudarlo y hay que generar y regenerar ese significado para que lo pueda adaptar a su vida. También está el otro que es inventario de ansiedad, que obviamente está estandarizado también. Y esto también nos va a dar mucho panorama de los niveles de ansiedad que la persona está sufriendo. Muchas veces la ansiedad lo que nos proyecta o dentro de estos escenarios catastróficos que nos proyecta, obviamente después de este hecho traumático, muchas veces no son reales. Entonces se están gestando desde esta fantasía. Y también nos permite ayudar justamente a controlar esos pensamientos automáticos, ¿no? O esas creencias irracionales con respecto a ese evento traumático. Por eso es importante también contar con redes de apoyo, ¿no? Y hacer esa evaluación de que si está en riesgo o no está en riesgo, o qué pasó después, ¿no? Si a lo mejor se cambió de casa, si a lo mejor se cambió de estado, etcétera, o cambió de trabajo, o cambió, o se separó, o sea, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta. Está por último el inventario de depresión de Beck. Entonces también nos va a generar ese resultado en cuanto a la depresión. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también podemos hablar de distimia o también podemos hablar de una situación que desprende de esta situación traumática, ¿no? Que es esperada. Por ejemplo, una pérdida o ver morir a alguien, ¿no? Muchas veces dicen, ay, ¿por qué está triste? Obviamente genera tristeza una situación así, ¿no? Entonces necesitamos valorar
este sentimiento, la desesperanza, toda la modificación conductual que surge a partir de la depresión. Para hacer nuestro plan de intervención, hay muchos enfoques en cómo podemos abordarlo. En este caso, con el trastorno de estrés postraumático, se ha habido más un avance y sobre todo se ha manejado con la terapia cognitiva. Cuando nosotros trabajamos con la terapia cognitiva, se centra justamente en el hecho traumático. Dentro de este hecho traumático, ¿qué hay? Pues emociones, creencias, relaciones, causas y consecuencias. Entonces trabaja en focalizar esto para implementar sus propios recursos personales que generan obviamente o que generaron esa desorganización en la vida cotidiana de la persona. Otro tema tan importante a trabajar y a entender es el trauma. ¿Qué es el trauma? Como definición dice que es una situación o experiencia que ha dejado una huella negativa, una herida psicológica emocional. En el trastorno de estrés postraumático, hablando históricamente de la posguerra, se llamaba neurosis de guerra. Antes de que se llamara trauma, le decían neurosis de guerra, ¿no? Una huella que generó una herida profunda hablando emocionalmente. Y algo que genera esto es la desorganización de todo tu sistema, sistema de creencias, una despersonalización, etcétera. ¿Cómo sucede este proceso del trauma? Bueno, se percibe por esta situación estresante. En este modulador, ¿qué es lo que lo va a modular a nuestro estrés? Las creencias y los recursos de impacto emocional. Memorias emocionales, la reacción que nosotros tenemos, reacción y almacenamiento que tenemos de estos recuerdos. Va a ser una tríada somática entre la reexperimentación constante, conductas de evitación y síntomas de hiperalerta. Esta tríada se ve muy significativa en el trastorno de estrés postraumático. Hay una activación constante en respuesta a este acontecimiento traumático. Entonces hay que tomar en cuenta aquí todos estos elementos del trauma, no dejarlo de forma superficial, ¿no? Y decir, bueno, fue un hecho que a lo mejor pudimos vivir tú, pudimos vivir yo, pero tiene que ver justamente cómo va gestándose este proceso. Tengo muy presente uno de los casos de violencia de una policía y lo digo, lo tengo muy presente porque para empezar no quería entrar, ¿no? O sea, fue como, ay, me equivoqué de lugar. Y ya cuando empezamos a brindarle la asesoría, dijo, sí, quiero hablar. Empezó a hablar de toda esta situación y no nada más era ese evento el último, por no haber hecho bien su trabajo de, entre comillas, ¿no? De ama de casa, porque justamente el decir, me pegó porque yo no hice mi trabajo como mamá. Cuando le preguntas cuál es tu trabajo como mamá, hacer la comida, que los niños estén bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando genera ese contraste de no, la violencia no se justifica, bajo cualquier situación, no se justifica. Entonces genera ese choque en ella, ¿no? Como decir, lo hice bien, lo hice mal, me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, aquí hay algo muy importante y también hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esa retroalimentación. No podemos generar ese cuestionamiento directo, puesto que esa creencia se ha gestado desde tiempo atrás, ¿no? Incluso hasta la ha reforzado su propio contexto, al decir, oye, es que un hombre te puede pegar cuando no haces las cosas bien. Entonces, pareciera que vivimos en realidades diferentes y esos son reforzadores para poner como esta telita en las personas y decir, pues sí, no tengo otra opción. Entonces también eso empieza a generar este trauma, ¿no? Por eso yo les decía, no sucede de este día para otro. Hay herramientas que están presentes o que están ausentes de acuerdo a nuestra historia de vida y que nos vuelven más vulnerables que otras personas. Aquí, por ejemplo, en esta corriente cognitiva se propone diferentes modalidades de trabajo. La primera habla justamente de la terapia de exposición prolongada por FOA en 2007. Cuando nosotros hablamos de esto, queremos readaptar justamente a la persona de todas esas situaciones similares, lugares,
incluso hasta formas, ¿no? De relacionarse, porque también genera un cambio completo, ¿no? ¿Cómo voy a volver a ver lo que estaba o lo que no estaba quizá? Justamente este tipo de terapias nos ayudan a generar esa exposición, no para decirle, y esto, ojo, no hay que tomarlo como receta, sino hay que ver enfrente o de quién estamos, ¿no? Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus redes de apoyo, ¿no? Todo esto. Entonces, esto habla que obviamente es un tratamiento muy eficaz que mediante esta exposición prolongada, el reprocesamiento emocional va disminuyendo. En un tratamiento individual se tiene previsto que son 10 sesiones, cuyos principales componentes es la psicoeducación, la respiración y relajación, la exposición en imaginación a los recuerdos y la exposición en vivo, jerarquizando las situaciones que han pasado dentro de este hecho traumático. Cuando hablamos de psicoeducación, hablamos de hablar justamente sobre este trastorno, ¿no? Hacerle entender o compartir la información de lo que está viviendo, de lo que está ocurriendo. Aquí mucho manejan, por ejemplo, mediante metáforas. Todas esas creencias que están sustentadas, esos pensamientos, esas emociones, muchas veces la manejan de esta forma, ¿no? Con la técnica de una metáfora, de generarle esa retroalimentación. Y aquí sucede mucho porque no entienden qué ocurre, ¿no? Y entonces reviven constantemente lo que me pasó, lo que se vivió la persona, o sea, constantemente. Entonces es de mucha ayuda generar esa psicoeducación de las emociones, lo que pasa con nuestro cerebro, inclusive, ¿no? Hasta generar un cambio en su rutina, ¿no? Si antes, si de 5 días, 6 días a la semana hablabas los 6 días de lo que ocurrió, a lo mejor esta semana pues tu tarea va a ser, no sé, conocer o ampliar hacer otra actividad y entonces hablar de esa actividad, hablar con otras personas, entonces también genera ese reforzamiento para salir de ese círculo, ¿no? Porque estar reexperimentando es como rascar una costra una y otra vez. No permites esa sanación, ¿no? Entonces generar como otras herramientas para poder aprender justo de lo que estás viviendo y validar tus emociones, validar mucho algo que les cuesta mucho a las personas que tienen este trastorno de estrés postraumático, es justo validar eso, las emociones. Es más bien lo que me pasó, o muchas veces por el contrario, generan como esa revictimización con ellos mismos. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, dar a conocer lo que está ocurriendo a nivel cerebral, a nivel psicológico, a nivel del comportamiento, ¿no? Y entonces generar con él o con ella nuevos hábitos que van a fortalecer, que validen sus emociones, que digan, me di tiempo para llorar, ¿no? Siento mucha tristeza, ok. Y a la siguiente sesión siento mucho enojo, ¿no? Y hablarlo para poder expresarlo y resignificarlo con lo que ocurrió, porque muchas veces esas emociones que expresan no genera una relación directa con el hecho traumático, sino más bien de otra situación que también estaba dentro de sus herramientas para poder generar esa resiliencia. La respiración y relajación, obviamente guiada, de generar ese espacio seguro, de proyectar. Esto es muy importante. Muchas veces en el estado de alerta, cuando estamos en constante estrés, lo que ocurre es que también se nos olvida, y obviamente la respiración es algo automático, pero nuestro cerebro también necesita oxígeno. Y entonces cuando estamos en estrés, pareciera que no nos llega el oxígeno y entonces entra y bombea más de la cuenta y manda las señales. A ver, corazón, por favor, segrega más sangre porque estamos en crisis, ¿no? Entonces lo que necesitamos es relajar, aprender a respirar para que también nos llegue oxígeno al cerebro y entonces podamos encontrar de esta forma mediante la respiración, este acompañamiento, ¿no? Para que la persona diga, ok, no, más cuando está reexperimentando una situación o le llega un pensamiento, algo que me decía una colega, siempre para trabajar pensamientos en temas de ansiedad, muchas veces las personas generan más ansiedad por ese pensamiento.
Entonces, cuando dicen, oiga, psicóloga, es que no dejo de pensar, obviamente no, porque tienes cerebro y tu cerebro hace su trabajo, generar pensamientos, pero déjalo pasar. Lo que pasa es que viene el pensamiento como de otra vez me van a saltar y entonces lo pescas y vuelves, no, sí, y si mejor me voy, y si mejor me voy a Estados Unidos, yo creo que allá no asaltan, no, y si mejor me salgo de ese trabajo, no, y si mejor corto a mi novio porque creo que me está engañando, no, y si, no, déjalo pasar porque al final del día no generas esa conexión con tu pensamiento, sino más bien esa acción de generar preocupación. Entonces hay que emprender pues sí, este reto, porque sí, es como los músculos, diario. Si queremos músculo y queremos que esté fortalecido, es diario. Entonces, diario hay que reeducar a los pensamientos e identificar si son reales o no. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad cuando alguien nos dice, oye, yo no voy al mar porque yo vi un documental y entonces dice que en verano las olas llegan muy alto y entonces te pueden arrastrar y cuando te arrastran te voy a atrapar un tiburón y entonces te mueres. ¿Ok? Algo real de todo esto que narra la persona al sentir miedo es que el mar es obviamente o el mar forma parte de la naturaleza y entonces la naturaleza no la controlamos. Eso sí es verdad. No podemos tener el control de la naturaleza. Puede que sí las olas estén más altas o puede ser que no lo estén o puede ser que el mar esté en tranquilidad. Puede ser cualquiera de las dos razones porque forma parte de la naturaleza y la naturaleza no se controla. Sin embargo, la probabilidad de que ese día a ti te arrastre una ola y te coma un tiburón puede ser irreal. Ahora, bajo esa circunstancia, tienes que ir, sí, pero tomando ciertas medidas. Entonces reeducamos a los pensamientos. Puede que sí, pero si yo me cuido, pero si yo antes de meterme al mar a lo mejor hago un análisis o a lo mejor digo, no, pues está calmado, hasta dónde yo estoy dispuesta a meterme al mar, ¿no? Empezar a generar ese plan de protección ante cualquier situación, reeducas a tus pensamientos, porque estás vivenciando que no es verdad, que en ese momento no te va a llevar el tiburón justamente a ti, porque lo viste en un documental y entonces vas a morir. Muchas veces eso es lo que ocurre con ese tipo de estado de alerta constante de ansiedad, ¿no? Se proyectan imágenes, se proyectan y pareciera y nuestro cerebro lo vive tan real, la desesperación, la tristeza, el miedo, cuando no ha pasado. Entonces sí debemos de reeducar a los pensamientos por medio justamente de estas herramientas que nos ayudan a la respiración. Llega un pensamiento de miedo, de temor, empezar a hacer mi plan de acción, porque no todo el tiempo vamos a estar con el psicólogo o no todo el tiempo vamos a estar en terapia, entonces necesitamos generar nuestro plan de intervención. El otro, exposición en imaginación de recuerdos. Es decir, la exposición de este evento traumático, aquí lo recomiendan de 45 a 60 minutos, seguido de un periodo breve de discusión. En traumas complejos o múltiples, es conveniente escoger el más molesto para realizar la exposición. Cuando hablamos de la exposición al trauma, al hecho doloroso, al hecho vivenciado en las más extremas condiciones, no hablamos de que nos diga y que lo reviva y cómo estuvo y lo recuerdas a tu agresor y cómo estaba vestido. Situaciones que puedan poner en riesgo al consultante. Aquí comúnmente es de el hecho. Muchas veces queda como abierto y entonces es como, y es que yo pude escapar, y es que yo pude hacer esto, y es que no recuerdo muy bien, ok. Hablamos de ese hecho que te duele. ¿Qué fue lo que dolió en ese momento? No de eso pudiera, porque obviamente ya no fue. Entonces, trabajar con ese hecho traumático no es, a ver, vuélvemelo a contar y cómo fue, porque estoy segura que la persona ya le contó a muchas personas más. Entonces, lo que vamos a hacer es revictimizar. Entonces, debemos de hablar de ese hecho, qué situaciones dolorosas se desprendió. Me duele la pérdida de mi familiar, me duele esto, me duele el otro, no, me siento muy molesto, incluso también si es un tema mediático y es un tema
que se llevó a proceso de una denuncia, pues también, ¿no? La molestia de la injusticia o incluso la molestia de cómo ha sido el proceso jurídico, varios elementos están implicados. No todas las personas generan estas mismas técnicas, solamente es para algunos casos, no para todos, y eso de qué va a depender del consultante, de toda la información que recabamos, de la situación en la que nos contactan, de su contexto, de todas esas herramientas, redes de apoyo también. La exposición en vivo, jerarquizada en situaciones, en situaciones no peligrosas. Justamente existe en este plan de acción, no para decir qué vas a hacer la próxima vez que te pase, no, porque también eso genera una situación de vulnerabilidad, sino que vamos a hacer frente a una situación, por ejemplo, cuando estés triste, cuando estés enojada, cuando estés no hablando de emocionalmente de lo que está viviendo derivado del hecho. Reestructuración cognitiva de las creencias de que el mundo es peligroso, de que no se tiene control, de que incluye el cuestionamiento mediante este medio socrático, ¿no? Esto hay que entenderlo, aunque nosotros y bajo esta circunstancia, digamos, es obvio que sienta miedo frente al mundo, frente a todo lo que está ocurriendo, pero sí hay que empezar a redireccionar esas creencias. Parte de los hechos delictivos o de los hechos traumáticos, lo que le quita a la persona es su seguridad. Entonces no podemos tener el control de decir, no va a pasarte, no, no, no. Sin embargo, de decir cuál es ese plan para que no te quiten tu seguridad. ¿Cuál es ese plan de acción para que justamente se direccionen nuestras creencias en lo más real posible? Lo más real posible. Tampoco podemos a mentir, ni a prometer, ni a someter a la persona a fantasías, ¿no? Me ha tocado que, por ejemplo, y fue muy doloroso, trabajaba yo también en un albergue con niñas, adolescentes, que habían vivido diferentes situaciones de violencia. Muchas de ellas no pertenecían a este estado. Entonces me contaba una de las chicas, me decía, es que me contó toda su historia, ¿no? Una historia de abandono, una historia donde vivió violencia con su pareja, había varios delitos, entre ellos estupro, y es ahí cuando tú te das cuenta. Por ejemplo, ella no me dijo, oye, yo soy víctima de estupro. Ella me dijo, fíjate que yo tenía un novio, yo tenía 14 y mi novio tenía 35. Y entonces mi novio me quería mucho, diario teníamos relaciones sexuales, ¿no? Entonces, él sabía que yo no tenía dinero para mí ni para mis hermanos, entonces me daba dinero. No es prostitución, Ana, yo nunca me prostituí. Él me daba dinero para apoyarme, ¿no? Entonces, en esta situación, en la conciencia, no podía decirle yo, oye, no, lo que viviste es un tema de delito, ¿no? Porque probablemente en este sistema de creencias y en este esquema de todo lo que vivió la persona, en este caso este hombre, que obviamente estaba cometiendo un delito, tenía una figura de protección para la adolescente. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionar como, ok, ¿qué es protección? ¿Cómo te puedes sentir protegida? No empezar de esa parte hacia afuera, porque generalizar o decir eso, que en ese momento era su red de apoyo este hombre, pues obviamente ella iba a ponerse en una negativa, ¿no? Iba a tener una actitud negativa y probablemente ya no hubiera querido hablar conmigo. Después de todo esto, antes de mí hubo otra psicóloga. Y entonces la psicóloga, para trabajar con ella y con todos estos eventos muy dolorosos para ella, le dijo, no te preocupes, mira, tú échale ganas y te gusta el básquetbol, ¿no? Tú puedes llegar a ser, no hombre, la mejor jugadora de básquetbol de aquí del estado de Puebla y nomás le tienes que echar ganas. Tienes que echarle muchas ganas y haz de cuenta que todo lo que sufriste, porque cuando sufrimos en la vida, tienes una recompensa. ¿Qué creen que le hizo ese comentario a ella? Obviamente, nada bien. Y eso es lo que debemos de evitar. Yo siempre he dicho, para trabajar con víctimas debemos de trabajar una en nosotros mismos, otra en estar en constante capacitación. Porque en nuestra cabeza o comúnmente lo que hemos visto y lo que a veces compartimos culturalmente, cuando escuchamos víctima es como, ah, quieren que la abracen, corran. Y a veces no es eso.
no es abrazarla, no es comprarle fantasías y vendérsela, porque imagínense que no pase eso. ¿Qué va a pensar? Bueno, entonces mi vida es un fracaso, ¿no? Entonces de todo lo que yo sufrí, nunca voy a obtener una recompensa, que ese mensaje está muy distorsionado, porque la vida no es una recompensa. Más bien ella desde pequeña, cuando no tenía la decisión, ¿verdad? A los 5 años no puede decidir una niña, y a los 5 años fue abandonada por su mamá, vivió con un primer padrastro, la mamá regresa, la lleva con otro padrastro, o sea, fue unas circunstancias que ella no decidió. Hasta el final que ella escapó y se fue con este hombre, que este hombre, aparte de cometer estupro, pertenecía a una banda, ¿no? Trabajaba para la delincuencia organizada. Entonces también la ponía en riesgo, ¿no? Ella vio balaceras, ella vio peleas por droga, o sea, vivió muchas cosas. Entonces, cuando esta psicóloga le dijo, no te preocupes, porque de todo esto que sufriste, mi niña, va a llegar tu recompensa, porque la vida no siempre es mala. Entonces ella está esperando la recompensa. Y eso no para nada ayuda en un proceso, para nada. Porque le estás vendiendo una historia que no es adecuada como estamos viendo a la realidad. Y nunca trabajó todos esos hechos traumáticos. Nunca resignificó cada uno de esos hechos. Entonces ella pensaba, ok, todo lo que viví fue malo, pero ya viene lo bueno. Y nunca llegó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se frustró. Y cuando empezamos a trabajar desde resignificar esos hechos, de qué pasó, qué sentiste, porque también como fue menor de edad, nunca pude expresar lo que realmente sentía, ¿no? De todos los padrastros con los que estuvo, que fueron 9, uno de ellos sí significaba mucho para ella, ¿no? Al que logra identificar como figura paterna. Entonces, a eso me refiero cuando debemos analizar bien toda la situación y no nada más llegar y decir, ay, no, como esta niña sufrió violencia, yo creo que lo que necesita es echarle porras, ánimo. No, no, eso no es trabajar, ni es abordaje psicológico, ni mucho menos intervención, ¿verdad? Es psicológica, o sea, no había un proceso psicológico ahí. Entonces, ese tipo de comentarios les hace mucho daño a las personas. Lejos de beneficiarlas, o lo único que hacemos es presentarle fantasías. Y fantasías que si no ocurre así, una de dos, va a decir la psicóloga es mentirosa, o otra de dos se va a frustrar y los comportamientos que van a ocurrir después pueden ser autodestructivos, por no generar esa recompensa que la vida le debe, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Vallejo y Fonseca decían que había ciertos pasos dentro de la terapia que volvían eficaz a esta terapia de exposición. Ellos mencionan, uno, la exposición debe ser prolongada, es decir, no solo se reduce a la clínica abordando el trauma, sino que también a reducir esa sintomatología, ¿no? Ansiosa y de todas las expresiones que se puede manifestar la ansiedad. La depresión, también síntomas con el sentido de confianza, de autoeficacia, ¿no? De decir yo me puedo brindar mi seguridad. Se ha visto que también añadir intervenciones cognitivas no aumenta la eficacia de la exposición, ¿no? De forma general. La exposición es bien tolerada por los pacientes, es decir, no causa exacerbación de los síntomas a largo plazo y las mejorías centradas se mantienen de medio a largo plazo. La exposición en grupo es un tratamiento efectivo, comúnmente también se da en esa modalidad de grupo. La terapia de exposición mejora resultados en este tratamiento farmacológico, que yo les decía, por ejemplo, la sertralina va a hacer su trabajo. Va a recoger justamente a la serotonina para que empiece a hacer su efecto y a sentir en equilibrio, a que no nos sintamos ansiosos, a que tengamos un sueño placentero, a que estemos en tranquilidad farmacológicamente. Y psicológicamente, con estas herramientas que vamos a proveer, van a ser el combo perfecto para poder generar este proceso psicológico. También hay que trabajar toda, digamos, la tierra, ¿no? Para ver dónde estamos parados. No todas las personas, así podemos tener 3 pacientes con trastorno de estrés postraumático, no van a ser exactamente igual. Entonces debemos de tener en cuenta eso. La tasa de abandonos oscila entre un 20 y un 50%, entonces debemos también de tener en cuenta las estadísticas, que no es para todas las personas. En la terapia cognitiva y según la base teórica de Beck,
Debemos de generar una reestructuración cognitiva centrada en el trauma. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a identificar los pensamientos y creencias cuestionando, obviamente, con esta técnica socrática, un descubrimiento guiado, pedir que escriban una declaración de este impacto, no del hecho, si se dan cuenta, del impacto. Me siento triste, me siento frustrado, perdí esto, perdí el otro, todo lo que haya acontecido y que genera ese dolor activo, permanente, porque el hecho ya no está, sino lo que genera, lo que generó está ahí. Elaboración y exposición repetida de la memoria. En imaginación. Construir un recuerdo más elaborado, organizado, coherente y contextualizado, se pide que elaboren una narrativa de este trauma y se finaliza con una narrativa reformulada del trauma. No se presenta o no se pretende normalizar el trauma, sino que esta narrativa puede asimilar dentro de la memoria autográfica general. Aquí viene un ejemplo que tengo igual muy presente con una mujer víctima de violencia. Ella obviamente tenía como 2 años de vivir con esta persona, tenían 3 hijos. Entonces ella, cada vez que pasaba una situación y me narraba una situación de violencia, ella decía, bueno, pero lo hice por mis hijos. Yo no me fui, no lo denuncié por mis hijos. Y porque el más chiquito lo necesita, y porque esto, y porque el otro, y lo justificaba constantemente. Y entre cada periodo de ese tiempo que vivió con esta persona, mencionaba, ¿no? Yo le fui a decir a mi mamá, le dije a su mamá, me acerqué a pedir asesoría jurídica, no me convenció, la abogada me pidió dinero, pues ya no fui. La otra vez me salí de mi casa, yo le dije, me vuelves a pegar y no me vuelves a ver. Y me fui con una de mis amigas de aquí de mi hijo del preescolar y después regresé porque me dijo que iba a cambiar y después ya la última vez que me pegó muy feo, mi hijo llamó a la vecina y la vecina llamó a la policía. De todas estas narrativas, después de que me contó todo esto, ella termina diciendo, es que nunca me supe cuidar, nunca me defendí, nunca. Cuando yo le hice la retroalimentación de estas 5 veces que pidió ayuda es si fuiste capaz de defenderte. Sí hubo intentos y hubo intentos y más de un intento, pero había situaciones que te orillaban a regresar. Te pido una disculpa en nombre de este abogado que no supo orientarte de forma adecuada. No todos los abogados son así. En este momento te vamos a llevar aquí con el abogado del Centro de Justicia para Mujeres para que te dé la correcta asesoría. El que te hayas ido de tu casa por un tiempo con la mamá o tu amiga de tu hijo el más chiquito, estuvo bien. En esa semana que pasó. No, pues yo pensé que no me lo merezco, yo decía voy a cambiar, voy a trabajar, ¿no? Entonces, todos esos intentos sí te defendiste. Por supuesto que te defendiste. Entonces, eso fue como un balde de agua fría para ella porque fue como, ah, sí es cierto, sí te defendiste, sí hubo presencia y mucha fuerza de ti, pero había situaciones que te obligaban y que hoy estás conociendo. Te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesta a estar en no? Porque aparte ella dudaba de tomar la terapia. eh, Forma parte de cómo tú quieras a partir de hoy. Esas palabras también son muy significativas, a partir de hoy, porque si le dices, no, pues si hubieras tomado terapia, no, hombre, no, tampoco. A partir de hoy y de todo esto que hemos trabajado y que hemos hablado, a partir de hoy estás dispuesta o estarías dispuesta a tomar terapia para conocer justamente todo lo que estaba aconteciendo. No, pues sí. Entonces se plantea de forma diferente. Entonces, por eso es importante encontrar esas creencias en las personas. Después de esto, exposición en vivo a las señales de reexperimentación, reducir obviamente la evitación de confianza en las conductas de seguridad, de ansiedad, que obviamente también esto parte de adaptar a su nueva rutina, ¿no? A lo mejor si ahora tiene que trabajar más lejos, o si a lo mejor va a trabajar menos horas, o si a lo mejor no va a trabajar por el momento, ¿no? Para que también vaya reeducando esos sentimientos
esa sensación de pérdida de seguridad. Modificar la evitación cognitiva desadaptativa y las estrategias de control, es decir, reducir o eliminar la rumiación, disociación, dificultades para concentrarse, reducción de la emoción. Esto forma de complementaria de los puntos que se muestran aquí. Es una intervención auxiliar que requiere obviamente de prudencia en su aplicación, como todo lo que estamos viendo, prudencia, porque puede convertirse en una estrategia de evitación. Pretende reducir la ansiedad general, la hipervigilancia, trastornos de sueño, la irritabilidad, desarrollando un estilo de respuesta más relajado y benigno. Es decir, vamos a trabajar con todas las emociones y cuando trabajamos con las emociones no desaparecen, sino justamente disminuyen y tienen otro significado. ¿Qué hay detrás de este enojo? ¿Qué hay detrás de esta tristeza? Y entonces es como adaptarla, como claro, estoy triste porque tuve una pérdida, claro, estoy triste porque en un accidente perdí a mi bebé, claro, ¿no? Hay esa tristeza, pero entonces le encuentras ese significado. Cuando no hay este significado y no hay esta educación de estas emociones, la regulación de las emociones, entonces viene el desborde emocional. Entonces no sabemos ni qué sentimos y entonces podemos tomar decisiones impulsivas, ¿no? Y eso es lo que queremos aminorar, que tenga este sentido para que viva esas emociones. Aquí justamente hay varios temas, ¿no? Principalmente estos que expliqué van focalizados al trauma, pero también hay un apartado que genera otras estrategias no focalizadas en el trauma. Es muy importante trabajar en esas dos vías, focalizado en el trauma y no focalizado en el trauma, justamente para generar ese empoderamiento y entonces proveer de herramientas, no para decirle no te va a volver a pasar, sino para generar esa seguridad e integridad en la persona. Por ejemplo, la terapia centrada en el presente es una intervención muy manualizada que se realiza por semana de 90 minutos y que inicia obviamente este desarrollo a diferencia de la cognitiva conductual, la que vimos anteriormente, pretende que la persona establezca esas relaciones interpersonales positivas, sirviéndose para ello la relación terapéutica, la neutralización de los síntomas, la validación de la experiencia, el aumento del sentido del dominio y la autoconfianza. O sea, vamos a trabajar y vamos a estimular esas herramientas que nos ayudan a nosotros a poder integrarnos y relacionarnos con los demás, ¿no? Incluido con mi realidad. Desde mi autoconfianza, mi autoestima, ¿no? Es algo que nosotras trabajamos mucho con mujeres víctimas de violencia, que trabajamos con el autocuidado, también son elementos muy importantes. Entonces todo esto vamos dotándolas de experiencia, de herramientas. Entrenamiento de relajación, aprendizaje de técnicas de control de activación para reducir esos síntomas de ansiedad asociados al trastorno de estrés postraumático. Hay varias técnicas, varias propuestas donde también se hace la participación de los mindfuls, donde se entrena la capacidad para centrarse en este presente, sin que las emociones negativas y los pensamientos intrusivos se generen en relación al trauma. Hay que entrenar mucho y, como yo les decía, reeducar los pensamientos y regular las emociones. No hay que vender una historia que no podamos atender y mucho menos que no podamos hacer real, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, decir, bueno, pues ahorita ya sufriste, pero pues ahorita te toca ganar, ¿no? Ahorita te toca ganar, te toca, pues ahora sí que la vida te recompense todo lo que te pasó, ¿no? Porque también eso no genera absolutamente nada. Y sobre todo yo sí les recomiendo que cuando se trabaje con víctimas en cualquier tipo de delito y bajo cualquier circunstancia, aún así trabajen en ministerios públicos o alguna institución de gobierno, pues sí tratemos de ver de forma objetiva, de entender qué hay detrás de las víctimas, de las personas que sufren algún tipo de delito y no revictimizar y no vender cosas que tampoco vamos a poder controlar o vamos a poder trabajar. Tratamientos farmacológicos para el trastorno de estrés postraumático.
clasificación están los antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos y antipsicóticos. Es importante que lo sepamos, no porque nosotros como psicólogos no medicamos, esa no es nuestra área, pero debemos de conocer justamente qué o cuál es esa descripción de cada uno de los medicamentos para que también entendamos qué, porque obviamente va a tener la respuesta una vez que la persona acuda también con el psiquiatra y entonces acompañado de la psicoterapia pues poder emplear nuestra intervención. Con los antidepresivos conocidos o también común como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la venlafaxina, son tratamientos farmacológicos diseñados justamente para el trastorno de estrés postraumático, que fue constituido en el año 2006 por la Asociación Americana de Psicología, porque mejoran o se ha visto que mejora los síntomas de este trastorno. Estabilizadores del ánimo como el topiramato, dirigido obviamente al control de explosiones de cólera o enojo, impulsividad, irritabilidad y oscilaciones en el estado de ánimo. Los ansiolíticos como las benzodiazepinas, utilizada para la reducción de ansiedad. Sin embargo, no está recomendada como monoterapia para los pacientes con TEP. Antipsicóticos como la risperidona, se ha considerado su uso cuando las estrategias de elección no han sido eficaces para el control de los síntomas, o sea, en el mayor de los casos. Pero en la mayoría de los casos se recomienda justamente los antidepresivos, la sertralina en especial. Si ustedes buscan en internet o averiguan, por ejemplo, con algún doctor o psiquiatra, comúnmente ese es el más vendido, la sertralina. Entonces lo que va a hacer es que nos va a ayudar justamente para entender más bien a la persona de que porque también algo que pasa muy seguido es que las personas que son canalizadas al psiquiatra, pues tienen como esa inseguridad, esa incertidumbre, porque piensan, bueno, algo va a cambiar evidentemente en mi vida, pero pues no sé qué, ¿no? Entonces también, por eso es importante que como psicólogos sepamos cuáles son esas descripciones, qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los efectos secundarios. No para todas las personas, hay mitos dentro de los antidepresivos. Hay muchas personas que dicen, no, pues es que, por ejemplo, a tal persona le salieron muchos barritos, ¿no? Te altera el periodo menstrual, etcétera, etcétera. No a todos les va a modificar lo mismo en su organismo, pero sí hay que tomar en cuenta esas medidas, ¿no? Para poder tener control en esos efectos secundarios y obviamente evitar la automedicación. Comúnmente todos los medicamentos psiquiátricos que se medican para o que se prescriben para el TEP son controlados. Hay un periodo de administración de los medicamentos. No es como de aquí a lo que dure tu tratamiento psicológico, ¿no? Puede que nosotros, dependiendo el enfoque y dependiendo la modalidad, por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres víctimas de violencia, trabajamos mucho con la terapia breve. Entonces, obviamente, no le dices, no vamos a trabajar 15 sesiones, pero vamos a trabajar en esos 15 días, ¿no? Distribuido semanal o quincenalmente, vamos a trabajar diferentes temas para poder darte ese acompañamiento psicológico. Entonces dábamos diferentes temas, ¿no? Para empezar, y que es el más, este, pues, más común es justamente la psicoeducación, porque tienen dudas de absolutamente todo. Entonces, otra cosa que también es muy importante en este trastorno es entender esa comorbilidad que puede haber. Muchas veces no solo se presenta el trastorno de estrés postraumático, sino también se puede presentar el trastorno de depresión mayor, justamente perjudicando este estado de ánimo. Puede presentarse esa comorbilidad y entonces eso lo va a redireccionar el psiquiatra, porque nosotros cuando hacemos la evaluación, como yo les decía, podemos aplicar el mini, podemos aplicar el inventario de depresión de Beck, podemos aplicar otro instrumento de ansiedad, pero quien va a hacer esa diferenciación en muchos de los casos cuando nosotros remitimos, pues es el psiquiatra.
Entonces, y una vez dado esa retroalimentación, pues entonces vamos a partir. Y todo esto debe ser con la finalidad de reestructurar todo lo que modificó este trauma y de proveer esas herramientas. Por eso es importante dividirlo, que claro, es un ejemplo, pero sí podemos, por ejemplo, modificar diferentes actividades dentro de esta descripción de la terapia de exposición o bien del procesamiento cognitivo. Podemos modificar ciertos puntos que vienen aquí, pero nunca debemos olvidarnos que debe ser para dos vías, ¿no? Una enfocado en el trauma y otra que no esté focalizado en el trauma para poder proveer las herramientas necesarias y obviamente poder tener como el contexto de forma integral esta intervención. Porque muchas veces, y me ha tocado ver, las personas o la mayoría de los psicólogos tienen o tienden a generar como la focalización en el trauma, ¿no? Y esto lo digo porque tuve una consultante, no estaba diagnosticada, sin embargo, estaba pasando por una situación complicada, había vivido un abuso por parte de su pareja, un abuso sexual, habían pasado 6 meses y entonces seguía sintiéndose mal. Y entonces lo que le recomendó el psicólogo fue trabajar terapia de pareja, que para empezar, obviamente no desconozco y como yo le dije, porque también es algo bien sabido que debemos de tener, pues sí, ese profesionalismo, no tratar de no hablar mal de otro colega, pero sí decirle, bueno, al final del día cada quien trabaja de forma diferente y obviamente escuchar, ¿no? Expresar, no me gustó porque a pesar de que yo le conté lo que había vivido, pues me dijo que yo trabajara con él, ¿no? En terapia de pareja que habláramos, que yo replanteara la forma en la que me relaciono, ¿no? Con los demás. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta estos elementos para no tener como esa equivocación y decir, ah, bueno, dentro de este trauma, por ejemplo, en tratamientos del TEP no focalizados, pues detecté que tiene miedo a los hombres, ¿no? Entonces, pues vamos a generar como herramientas para que pueda tener confianza en el género masculino. Entonces, muchas veces desviamos esa atención y no focalizamos el objetivo principal, que obviamente es la seguridad, que obviamente es la autoconfianza, que obviamente es la autoestima y obviamente es ese sentido de pertenencia muchas veces, porque adaptarse a un nuevo contexto después de pasar un hecho traumático es difícil. Cuando aquí hablamos de tratamiento, no podemos hablar de una temporalidad, ¿no? De decir, bueno, yo creo que en 6 meses está, en 5 meses, todo va a depender del progreso. También podemos cambiar algunas técnicas, podemos cambiar incluso hasta los enfoques, pero obviamente sí ser profesionistas y empezar con un enfoque y terminar con ese enfoque, porque también muchas veces, por ejemplo, en el TEP está muy bien estructurado la terapia cognitiva, justamente porque habla de esta reestructuración, de esquemas mentales, de creencias irracionales, conectadas con lo que sentimos, lo que pensamos, y eso genera como una forma integral de trabajar el trauma. Sin embargo, también hay otros enfoques, por ejemplo, el humanista o la terapia breve, que nos ayuda justo a trabajar en esos objetivos en específico, ¿no? Que queremos abordar. Pero sí es importante no dejar de lado la reestructuración cognitiva para empezar a resignificar lo que ocurrió. Y cuando hablamos de resignificar, no es decir, ah, vamos a agarrar lo que ocurrió y decirte lo más bonito. No, sino hablar en un hecho real, lo que aconteció, lo que sufrí o lo que sufrió la persona, ¿no? De ese hecho traumático y entonces poder trabajarlo porque eso a veces tiene consecuencias, como lo decíamos, a la larga, ¿no? Como los adolescentes que consumen alguna sustancia o que toman la decisión de autolesionarse. Entonces también hay que tener mucho cuidado para ese tipo de situaciones. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pueden hacer uso del micrófono o también de la cajita de mensajes. Si alguien tuviera alguna duda, puede hacer uso de la voz, activar su micrófono, nos puede escribir en el chat, cualquier cosita, y aquí leemos.
¿Dudas? Parece que no, maestra Nay. Todo bien, gracias. Ah, bueno, yo decía porque les voy a poner un pequeño ejercicio, que es un caso y a mí me gustaría que alguien de ustedes, pues, obviamente tomara o hiciera el uso de la palabra y pues comentarnos, ¿no? ¿Cuál sería esa intervención? Créanme que aunque nos pueda parecer atemorizante o a lo mejor alguien va a decir, no, pues yo no lo haría de esta forma, este tipo de ejercicios nos ayudan muchísimo porque benefician a que esa perspectiva de trabajar. Cuando hablamos de intervención, muchas veces las personas no saben cómo intervenir, ¿no? Por ejemplo, con la intervención en crisis, creemos que es decirle, no, no te preocupes, no pasa nada, pero es un momento tan primordial para nuestra futura intervención o en dado caso la canalización correspondiente. Entonces, por eso es primordial generar esta situación para poder intervenir. Entonces, por eso yo les decía, si hay alguna duda, también algo que pasa y es algo muy común, hasta a nosotros nos pasa, cuando vamos a un curso y dicen intervención, a veces queremos que nos den, ¿no? Como paso número 1, paso número 2, pero muchas veces lo que realmente es beneficioso para nosotros es que nos den el panorama 1 de cuál o cómo voy a abordar la situación o en este caso el trastorno, de qué trata el trastorno, para que nosotros podamos justamente proveernos de esas herramientas o de decir, ¿sabes qué? De instrumentos, ¿no? De instrumentos necesarios, por ejemplo, una buena entrevista, una correcta atención y sobre todo la observación. Observación, acuérdense, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, todo eso recaba información importante, que si nosotros no tenemos esa capacidad de análisis y la retención de información, pues también puede verse modificada nuestra intervención. Entonces, por eso es de suma importancia tener y tomar en cuenta toda esta situación. Deme unos minutos, les voy a proyectar este, les voy a proyectar el ejercicio que quiero que vean. Denme unos minutitos. Y ya saben, si hay dudas, adelante. Este es un caso de violencia. Lick, Anaí, no sé si esté usted hablando o algo porque no se le escucha nada. No. Voy a proyectar. Ajá, como luego se ve el audio, gracias, Lick. A ver, ya, a ver.
¿Ya se ve? Ya. Ya se ve proyectado, Lick. Ok. Bueno, vamos a leer este caso. No sé si alguien me pueda ayudar con la lectura. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, un poquito. Bueno, si no, mejor le doy yo lectura y vamos analizando el caso. Dice la historia de Sandra. Sandra es una niña de 9 años. Vivió con su papá y mamá los primeros 5 años de su vida. Su papá era alcohólico y constantemente golpeaba a su mamá, por lo que ella se ha estado desarrollando en un ambiente hostil, hasta donde la violencia familiar se ha hecho evidente. La mamá de Sandra decidió abandonar a su pareja y después de 2 años decidió irse a vivir con otra pareja. Al principio, la relación de Sandra con su padrastro fue de alegría. Sin embargo, cuando Sandra cumplió 9 años, su padrastro comenzó a tocarle los genitales. Además, cuando llegaba ebrio, obligaba a la señora a mantener relaciones sexuales frente a Sandra. Debido a esta situación, la escuela de Sandra reporta que tiene problemas de aprendizaje y de lenguaje. Dichas demandas no son atendidas por la familia, razón por la cual la profesora decide investigar un poco más y se percata de la situación que vive Sandra. Entonces decide acudir a denunciar. Sin embargo, en el Ministerio Público le dicen que la violencia familiar solo se persigue por querela y que tiene que ir a denunciar la persona afectada. Esta situación o este caso de Sandra no es particularmente, ¿verdad? Este es un caso real del Estado de México, sino más bien yo creo que de todo el mundo. Son situaciones que comúnmente a veces la gente desafortunadamente normaliza, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de la mamá de Sandra. Y obviamente este comentario nunca va a ser con la finalidad de revictimizar, ¿no? Pero hay circunstancias que nos hacen aceptar justamente la violencia. Frente a todo este hecho narrado, ¿ustedes cómo trabajarían con Sandra? ¿Cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para hablar de esto? Porque no nada más es un hecho, y quiero para empezar que identifiquemos eso. Hablamos de hechos traumáticos, que aquí no nada más es este abuso. ¿Cuál podría ser otro hecho? Hay que identificarlos. A estos yo les decía que debemos de tener mucha atención frente a estos casos, porque no nada más es un hecho. Y se acuerdan que vimos dos tipos de situaciones. Una que es la eventualidad, voy caminando, me ocurre algo, un hecho doloroso. Y hay otra situación en donde hay una escala de violencia, ¿no? En la que o en este caso, pues vivió Sandra. Si alguien gusta participar o yo puedo escoger para que también nos llevemos esta experiencia. ¿Cómo trabajarían con Sandra? Quien guste participar puede activar su micrófono o escribir en el chat. Gracias. Sin miedo, colega, sin miedo, yo trabajaría con Sandra de esta forma. Lo que ahorita estoy proyectando, ojalá se vea, no sé si se vea, maestra. Sí se ¿Sí? percibe. Ajá, esta fue la actividad que nosotros o que yo hice, porque de esto nos decía la profesora. Esto fue parte del diplomado. Ok, aquí tenemos un mensaje. Dice, primero escuchar qué está sintiendo o qué emociones le generaron esos hechos. Ok, parte de lo que hablamos o de la explicación que yo dije, justamente hilar, ¿no? Porque si le platicamos como, a ver, ¿cómo fue los tocamientos? Estoy segura que Sandra ya lo repitió, ya lo vivió, ya lo dijo muchas veces, o quizá no, pero hay que empezar a replantear, ¿no? Partiendo de dónde, justamente de esas emociones. ¿Qué puede y qué no puede Sandra? ¿Se acuerdan de la edad de Sandra? No puede razonar con ideas abstractas. Entonces, esta actividad, por ejemplo, a mí me enseñó mucho y es una herramienta que yo les comparto para que cuando les lleguen casos así, siempre estructuren sus casos de esta forma, ¿no? O también pueden hacerlo
mediante otros esquemas, etcétera. Yo lo hice en forma de tabla de qué no puede y si puede, con la finalidad de identificar cómo voy a intervenir con Sandra, planteando de este caso, qué no puede razonar con ideas abstractas, qué no puede explicar lo que pasó, qué no puede describir variable de lugar, ubicación, solo con palabras. No puede narrar objetivamente, estructurando el relato con un inicio, un desarrollo y un fin, para que lo comprendan quien funge como interlocutor. Comúnmente eso no sucede, ¿no? No hay una cronología, sino simplemente puede decir el hecho y no puede hilar como, y después pasó este tiempo, o yo vi, por ejemplo, que jugábamos, ¿no? Antes de que me hiciera los tocamientos, o sea, no puede generar ese razonamiento. No puede también controlar las emociones mediante la razón y la voluntad. Entonces hay que tomar aquí mucho en cuenta porque aparte era alguien que en su momento fungió como su figura paterna. Entonces también hay situaciones estructuradas dentro de la familia de lo que se permite y no. ¿Qué sí puede Sandra? Razonar si manipula objetos, o sea, nos puede ayudar mucho recabar información mediante el juego, describir lo que pasó, o sea, ese hecho de exacto del tocamiento, que es el hecho traumático, describir la sucesión de los hechos vividos, siguiendo el hilo subjetivo de su relato, sin interrumpirla, describir lo que sintió y lo que vivió, como nos acaba de decir la colega, y narrar los hechos vividos según sus recuerdos y siguiendo un hilo subjetivo. Muchas veces damos por hecho, bueno, le voy a preguntar, ¿y tu mamá qué te dijo? ¿Y tu mamá qué? ¿No? Entonces es más bien narrar los hechos vividos según su recuerdo, según lo que ella apreció de ese contexto. Entonces, con esto finalizo. Espero podamos llevarnos algo de esto, ¿verdad? Con esa finalidad de saber intervenir y pues también de tener en cuenta y tomar en cuenta todos aquellos elementos que en la práctica ya son más complejos, ¿no? Y bueno, por último les dejo esta frase que dice, lo más importante es la llave, no es la llave que abre la puerta, sino la naturaleza de la cerradura. Entonces es muy importante saber cómo trabajar ante este tipo de trastornos y bajo esas circunstancias. Pues gracias, colegas. Maestra, le cedo la palabra.